¿Qué tal? Soy la morfóloga Edith Martínez Martínez. En esta ocasión vamos a hablar de los hemisferios cerebrales. Para comprender mejor la clase, primero realizaremos los esquemas y posteriormente la identificación del órgano. Para realizar el esquema de la cara lateral, primero delimitamos el borde inferior del polo frontal. Dicho borde asciende y forma parte del borde superior de los hemisferios cerebrales. Posteriormente desciende para formar parte del polo occipital. Descendemos un poco el encéfalo y posteriormente lo ascendemos. Y de esta manera vamos a tener polo frontal, polo temporal y polo occipital. Dentro de esta cara lateral vamos a encontrar tres surcos importantes. El primero se origina desde el valle silviano y corresponde al surco lateral de Silvio, que va a ascender. El otro surco que vamos a encontrar se origina en el tercio posterior perpendicular al surco lateral de Silvio y corresponde al surco central de Rolando. Y el siguiente surco que vamos a tener es el surco parieto-occipital, aquel que va a separar al lóbulo parietal del lóbulo occipital, el surco lateral de Silvio que va a separar al lóbulo frontal del lóbulo parietal y el lóbulo temporal, y el surco central de Rolando que va a separar al lóbulo frontal del lóbulo parietal. Vamos a colocarle su nombre. Tenemos entonces los siguientes surcos. El primero correspondería al surco lateral de Silvio. El segundo sería al surco central de Rolando y el tercero corresponde al surco parieto occipital. Ya delimitados los surcos más importantes, vamos a realizar los surcos secundarios. Desde el polo frontal hasta el surco central de Rolando, vamos a marcar tres surcos que tienen una dirección antero-posterior. Dicho surco, cuando llega cerca del surco central, se divide en dos, en una rama ascendente y en una rama descendente. Posteriormente, en la parte inferior vamos a encontrar igual otro surco que va a tener la misma característica. Se va a dividir en una rama ascendente y en una rama descendente. De esta forma vamos a delimitar el cuarto surco, que correspondería al surco frontal superior, que es aquel que va a delimitar la circunvolución frontal superior de la circunvolución frontal media. El quinto surco y el sexto surco corresponderían al surco frontal inferior y al sexto al surco precentral. En la parte posterior de el surco central vamos a encontrar un surco. Dicho surco, igual que los otros que hemos mencionado, tiene una rama ascendente y una rama descendente. De esta manera estamos delimitando que correspondía al número 7 y al número 8. El número 7 estamos hablando del surco interparietal. Y el número 8 correspondería al surco postcentral. Por lo tanto, nuestro surco postcentral se está formando del surco interparietal cuando da la rama ascendente y la rama descendente. Un dato importante médico es que el surco interparietal, cuando pasa por debajo del surco parieto-occipital, ya no se llama interparietal, recibe otro nombre y es un surco que va descendiendo antes de llegar al polo occipital. Y este surco que le estoy mencionando recibiría el nombre de surco transverso.
Dicho surco transverso ya no pertenece al lóbulo parietal, sino al lóbulo occipital. Otro surco que vamos a encontrar dentro del lóbulo occipital es un surco que lleva una dirección antero-posterior, y este surco que le estoy mencionando se denomina surco lateral. Por lo tanto, ya hemos delimitado al lóbulo frontal, al lóbulo temporal, al lóbulo occipital, y con respecto al lóbulo temporal presenta dos surcos. Ambos surcos se van a ir directamente desplazando del polo temporal con dirección hacia la región occipital. Por lo tanto, tenemos el primer surco que se denomina surco temporal superior y el surco temporal inferior. Ocuparían el número 11 y 12 de los surcos que podemos ver por la cara lateral. Vemos que el número 11 corresponde al surco temporal superior y el número 12 al surco temporal inferior. De esta manera, médicos, vamos a delimitar las siguientes circunvoluciones. Tenemos la circunvolución frontal superior. De esta manera tenemos a la circunvolución frontal superior delimitada por el borde superior de los hemisferios cerebrales, por el surco frontal superior, por el polo frontal y el surco precentral. La siguiente es la circunvolución frontal media. Debo de hacerte mención que esta circunvolución frontal media se pueden apreciar algunos surcos poco profundos que la delimitan, y por lo tanto esta circunvolución frontal media se encuentra delimitada por arriba, surco frontal superior, por debajo, surco frontal inferior, por delante, polo frontal, y en la parte posterior, el surco precentral. Y por último tenemos la circunvolución frontal inferior. Estas circunvoluciones son de manera horizontales, son de dirección antero-posterior. Y la última, que corresponde a la circunvolución frontal inferior, la delimita el surco frontal inferior, también el polo frontal, el surco precentral, y sobre todo se relaciona con el surco lateral de Silvio. Posteriormente vamos a tener a la circunvolución frontal ascendente, que va a estar delimitada por el surco precentral, por el surco postcentral, y esta circunvolución frontal ascendente en su parte posterior va a tener a la circunvolución parietal ascendente, delimitada por el surco central y el surco postcentral. Por detrás de esta circunvolución vamos a tener al lóbulo parietal superior. Dicho lóbulo va a estar delimitado por el surco postcentral, por el surco parieto-occipital en su parte posterior, por el borde superior de los hemisferios cerebrales y por el surco interparietal. Y por debajo de ella vamos a encontrar al lóbulo parietal inferior, que va a estar delimitado por el surco interparietal, por el surco postcentral, y en la parte posterior va a tener al surco lateral del lóbulo occipital. Como podemos observar, entonces ya tenemos delimitado al lóbulo frontal, al lóbulo parietal. Un dato importante que podemos encontrar es que el lóbulo parietal superior se continúa en la parte posterior con la circunvolución occipital superior. El lóbulo parietal inferior se continúa en la parte posterior con la circunvolución occipital media, y el lóbulo temporal inferior se continúa en la parte posterior con la circunvolución occipital inferior. Entonces, como podemos observar y como ya dijimos, aquí tenemos dos surcos, surco temporal superior, surco temporal inferior. Por lo tanto, tenemos la circunvolución temporal superior, circunvolución temporal media y circunvolución temporal inferior. Posteriormente, ya identificado cada una de las circunvoluciones, tenemos que identificar algo importante, los pliegues de paso. Un pliegue de paso es aquel que comunica las circunvoluciones, como lo vemos aquí. Mire, médico, vemos la circunvolución frontal ascendente con la circunvolución frontal inferior. Aquí vamos a tener un pliegue de paso. Dicho pliegue de paso que vamos a ver aquí
vamos a ponerle la letra A, correspondería al pliegue de paso denominado pie. El otro pliegue de paso que vamos a observar va a estar formada sobre todo por la rama ascendente del surco lateral de Silvio con su rama horizontal. Y este pliegue de paso es un pliegue denominado pliegue de paso cabo. Entonces tiene la letra B. Este pliegue de paso cabo se encuentra en la circunvolución frontal inferior o también denominada circunvolución de Broca. Entonces vamos a ver que con la letra B vamos a tener señalado el pliegue de paso denominado cabo. En la unión entre la circunvolución frontal ascendente y la circunvolución parietal ascendente no vamos a tener un pliegue, al contrario, vamos a tener otra denominación, merece otro color. Esa denominación que vamos a hacer se llama opérculo. ¿Qué es un opérculo? Miren, un opérculo no es otra cosa que una estructura que va a permitir la unión no de circunvoluciones, sino de lóbulos. En este caso, el opérculo que estoy señalando va a unir al lóbulo frontal con el lóbulo parietal. Y este opérculo que vemos aquí, le vamos a poner su nombre, se llama opérculo de Rolando. Dicho opérculo es muy importante porque une los extremos inferiores de la circunvolución frontal ascendente y circunvolución parietal ascendente. En la parte posterior que vamos a observar, miren, vemos al surco lateral de Silvio que se relaciona con el lóbulo parietal inferior y vamos a tener otro pliegue de paso. Como ya le mencioné, los pliegues de paso comunican circunvoluciones y este tendría la letra D. Y el otro pliegue que vamos a encontrar se encuentra en el extremo posterior del surco temporal superior, igual con el lóbulo parietal inferior. Y este es otro pliegue de paso, que vamos a poner la letra E. Y vamos a encontrar otro pliegue de paso entre la circunvolución temporal media y la circunvolución temporal inferior. Y tenemos a nuestra letra F. Con la letra D, el pliegue de paso se llama pliegue de paso supramarginal. También le podemos decir surco curvo supramarginal. Con la letra E vamos a tener ahora a un pliegue de paso denominado angular. Y con la letra F vamos a tener el pliegue de paso que une a la circunvolución temporal media con la circunvolución temporal inferior. Otro pliegue de paso que vamos a tener es la unión del lóbulo parietal superior con la circunvolución occipital superior. Y aquí lo vemos, miren. Y otro pliegue que vamos a tener es la unión del lóbulo parietal inferior con la circunvolución occipital media. Aquí lo vamos a dibujar. Entonces, con la letra G y con la letra H vamos a tener los siguientes pliegues. Con la letra G tenemos el pliegue de paso denominado parieto occipital superior. Con la letra H vamos a tener el pliegue de paso denominado parieto occipital inferior. Y vamos a observar otro pliegue de paso que une a estas dos circunvoluciones. Esa sería nuestra letra I. Y nuestra letra I marca el pliegue de paso, la circunvolución temporal inferior con la circunvolución occipital inferior. De esta manera, médico, tenemos delimitado al lóbulo frontal, parietal, occipital y temporal. Procederemos a la identificación de las estructuras vistas en la cara lateral de los hemisferios cerebrales. Empezaremos con el surco central. Como podemos observar aquí, vemos al surco central. El surco central es un surco vertical que va descendiendo por la cara lateral
y llega hasta el surco lateral de Silvio. Dicho surco central me va a separar la circunvolución frontal ascendente de la circunvolución parietal ascendente. ¿Cómo se formó este surco central? Este surco central se forma desde la parte superior del hemisferio cerebral y puede penetrar hacia la cara medial, pero sobre el borde superior, y posteriormente va a ir descendiendo y separando las circunvoluciones antes mencionadas. Después vamos a tener otro surco que se llama surco frontal superior. El surco frontal superior es un surco con dirección antero-posterior. Y este surco frontal superior tiene dos ramas, una rama ascendente y una rama descendente, que se une con la rama ascendente y la rama descendente del surco frontal inferior. Por lo tanto, tenemos surco frontal superior, que separa la circunvolución frontal superior de la media, surco frontal inferior, que separa la circunvolución frontal media de la inferior, y el surco precentral. Este surco precentral, por detrás de él se encuentra el surco central, y posterior al surco central vamos a encontrar al surco postcentral. Este surco postcentral, ¿cómo se origina? Miren, médicos, aquí podemos ver al surco interparietal. Dicho surco interparietal va a separar al lóbulo parietal superior del lóbulo parietal inferior, pero este surco interparietal se divide en una rama ascendente y en una rama descendente. De esta manera vamos a formar al surco postcentral, que va a delimitar a la circunvolución parietal ascendente. Entonces, la circunvolución parietal ascendente está delimitada por delante surco central y por detrás surco postcentral. Otra característica que podemos observar es que en la extremidad inferior, tanto de la circunvolución frontal ascendente como de la circunvolución parietal ascendente, vamos a formar un opérculo. Acuérdense que los opérculos son aquellas estructuras que van a comunicar a un lóbulo con otro lóbulo. En este caso estaremos comunicando con el opérculo rolándico al lóbulo frontal con el lóbulo parietal. El surco lateral de Silvio en su parte anterior se bifurca en una rama ascendente y en una rama transversa. De esa manera delimitamos a un pliegue denominado cabo. En la parte inferior de la circunvolución frontal ascendente tenemos otro pliegue denominado este pliegue curvo pie. Entonces tenemos el pie y el cabo. Y en la parte posterior, miren, del surco lateral de Silvio se va a terminar en un pliegue. Dicho pliegue está formado por el lobulillo o circunvolución parietal inferior cuando se relaciona con el surco lateral de Silvio y se llama pliegue curvo supramarginal. Entonces tenemos sobre la cara superior y media el surco interparietal separando el lóbulo parietal superior del lóbulo parietal inferior. Observemos, médico, que este surco interparietal, cuando se encuentra a la altura del surco parieto-occipital que estamos señalando aquí, se deja de llamar surco interparietal y ahora lo vamos a denominar surco transverso. Dicho surco transverso observamos que llega antes del polo occipital y este surco transverso tanto da una rama superior como una inferior y de esta manera vamos a delimitar a la circunvolución occipital superior, que es continuación de la circunvolución formada por el lóbulo parietal superior. Entonces, lóbulo parietal superior, surco parieto occipital y lo vamos a llamar ahora lóbulo occipital superior. Por debajo del surco transverso
vamos a encontrar a la circunvolución occipital media y por debajo de esta vamos a encontrar, como observamos aquí, un surco que tiene una dirección antero-posterior. Y este surco va a delimitar la circunvolución occipital media de la circunvolución occipital inferior. Pero miren, observemos, médico, aquí hay un pliegue de paso que va a unir a la circunvolución parietal con la circunvolución occipital y se llama pliegue de paso parieto-occipital inferior, porque este sería el pliegue de paso parieto-occipital superior entre el lóbulo parietal superior, circunvolución occipital superior, lóbulo parietal inferior y circunvolución occipital media. Y en la parte inferior del surco lateral vamos a encontrar la circunvolución occipital media. Esta circunvolución occipital media, observe, médico, se continúa con la circunvolución temporal superior. Vamos a encontrar otro pliegue de paso denominado pliegue de paso temporo-occipital que comunica a la circunvolución temporal superior con la circunvolución temporal inferior. Vamos a ver al surco temporal superior que separa la circunvolución temporal superior de la circunvolución temporal media. Y vamos a observar también a un surco que va a separar a la circunvolución temporal media de la circunvolución temporal inferior. Y este surco que vemos se llama surco temporal inferior. Y observamos, miren, otro pliegue de paso. Este pliegue de paso que estamos viendo aquí une la circunvolución temporal media con la circunvolución temporal inferior. Y de esta manera concluimos que los surcos que vemos en la cara lateral corresponden: surco central de Rolando, surco precentral, surco frontal superior, surco frontal inferior, surco postcentral, surco interparietal, surco parieto-occipital, surco transverso, surco lateral, surco temporal superior, surco temporal inferior. De esta forma describimos la cara lateral del hemisferio cerebral.